Hola, soy Jesús Artal. Vamos a comenzar el seminario número 4, Aspectos legales del internamiento psiquiátrico y consejos prácticos para superar con garantías el ECOE. Ya hemos visto el seminario 1, la formulación en psiquiatría, así como los síntomas, síndromes y entidades nosológicas, y en el seminario 2 hemos repasado aspectos de la entrevista clínica y la recogida de información y hemos visto un ejemplo práctico de formulación de un caso. También vimos en el seminario 3 lo que un médico no psiquiatra debe saber sobre los tratamientos psiquiátricos. Vamos pues con el seminario 4. Aunque no en tanta medida como la gente suele creer, es verdad que en las enfermedades psiquiátricas, además del riesgo común con otras enfermedades, existe un riesgo añadido. Estas situaciones de riesgo que ahora comentaremos obligan a tener disposiciones legales que permitan evitar las consecuencias de las alteraciones conductuales, a veces muy graves. Es por eso que una de las funciones más importantes de los psiquiatras y muy característica es la de ser auténticos valoradores de riesgo en diferentes situaciones, teniendo esto importantísimas implicaciones para el paciente, entre otras la propia libertad de movimientos. El suicidio es sin duda la situación de riesgo más grave y más característica de la patología mental grave. También tienen gran importancia las conductas suicidas e incluso las conductas autolesivas, que muchas veces en la práctica tienden a despreciarse o a darles escasa importancia. Además de las conductas autoagresivas que acabamos de comentar, también tienen importancia las conductas heteroagresivas que aparecen en patologías mentales de todo tipo. Además de la agresividad, hay otras conductas que también suponen un riesgo para la persona en forma de riesgo de su posición social o de su propio patrimonio. Así, por ejemplo, vemos pacientes que con un trastorno bipolar en fase maníaca pueden tener proyectos alocados o pueden ser muy pródigos con el dinero o pueden meterse en negocios absurdos. Esto sin duda tiene unas graves consecuencias para el paciente, su familia y su patrimonio. Finalmente, otro riesgo de tipo social se deriva de las conductas excéntricas, abigarradas o socialmente inadecuadas que pueden aparecer cuando el paciente sufre una fase activa de un trastorno mental y que tienen importantes consecuencias de cara al contexto social. Las patologías en las que con más frecuencia aparecen estas situaciones de riesgo son la psicosis, el trastorno bipolar en los episodios graves con síntomas psicóticos tanto depresivos como maníacos o en las demencias. Lo característico de esta situación es que obliga a tomar medidas de tipo legal es cuando conllevan alteraciones cognitivas y volitivas, esto es, alteraciones en la capacidad de entender la realidad y alteraciones en la capacidad de poder tomar decisiones. En nuestro país, la Ley de Enjuiciamiento Civil es la que desarrolla las actuaciones legales orientadas a regular con garantías el internamiento involuntario de las personas que padecen un trastorno mental. Esta Ley de Enjuiciamiento Civil es del año 2000. El internamiento no voluntario por razón de enfermedad mental se regula en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Todo ingreso psiquiátrico involuntario, incluso de personas que estén sometidas a la patria potestad o a una tutela, tiene que tener una autorización judicial previa. Los casos urgentes, que no pueden esperar a esta autorización judicial previa, pueden ser ingresados por orden médica, pero dando cuenta al tribunal competente en el plazo máximo de 24 horas. El tribunal, una vez recibida esta información, tendrá 72 horas para constituir la comisión judicial que valorará el caso y ratificará o denegará el internamiento. Con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la persona sometida a internamiento, el tribunal deberá examinar por sí mismo
al paciente y oír o leer el dictamen del facultativo que le atiende. La persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa legal y podrá recurrir el auto de internamiento. En la misma resolución que acuerde el internamiento, se expresará la obligación del facultativo que atiende al paciente de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de continuar con dicha medida. Vamos a dedicar unos pocos minutos a hablar sobre la preparación para la prueba ECOE, que este año va a ser un poco peculiar. Lo cierto es que el ECOE nunca ha sido tan difícil como muchos creen, y desde luego no lo es en el caso de la clínica psiquiátrica. Como sabéis, el ECOE responde a las siglas Examen de Competencias Objetivo y Estructurado y consiste en que el estudiante pasa por diferentes pruebas o estaciones clínicas para resolver casos de la actividad habitual de un médico, entre ellos pues, un caso relacionado con la psiquiatría. Lo que es realmente importante es conocer cuáles son las competencias que se esperan que un médico no psiquiatra tenga con respecto a atender a pacientes con algún trastorno mental. En esta diapositiva tenemos las competencias básicas para aprender clínica psiquiátrica, como son reconocer los síntomas, los síndromes, hacer un diagnóstico y un diagnóstico diferencial, plantear un tratamiento psiquiátrico básico y conocer algunos aspectos ético-legales del tratamiento psiquiátrico. En las competencias anamnesis, exploración y habilidades de comunicación, pues el enfoque de la entrevista es a explorar síntomas que refiere el paciente, explorar otras áreas, recordar las jerarquías de los síntomas, no olvidéis hablar de antecedentes familiares y personales e intentar relacionar la patología actual con factores etiológicos, ambientales o biográficos. En la competencia relacionada con establecer un juicio clínico, un diagnóstico y un diagnóstico diferencial, pues con los síntomas que refiere el paciente, los que hemos obtenido en la exploración, hacer preguntas de comprobación y poder hacer un diagnóstico en principio sindrómico y, en lo posible, una formulación etiológica. La competencia relacionada con establecer un tratamiento y el manejo terapéutico también requiere habilidades de comunicación. Sobre un diagnóstico establecido, a lo mejor no hay respuesta y hay que optimizar el tratamiento o hay que plantear cambios o combinarlo con psicoterapia o bien intervenciones terapéuticas de tipo prevención, de recaída. También es importante tener conocimientos sobre los aspectos éticos y legales que hay que explicarle al paciente o al familiar, demostrando también habilidades de comunicación. Cuando, por ejemplo, acude un familiar de un paciente con un cuadro psicótico para preguntarnos qué es lo que puede hacer para que valoren o ingresen a su familiar. Todos estos aspectos intentaremos evaluarlos en un examen que no va a ser presencial como otros años. No va a tener la complejidad de las estaciones clínicas de varias asignaturas, pero va a tener otras dificultades. Este año el examen será no presencial y contaremos con los teléfonos móviles y con la videoconferencia para hacer la evaluación de un caso que os llegará elaborado por algunos de los residentes del servicio de psiquiatría. La evaluación será a través de una videoconferencia en la cual cada uno de los profesores os preguntarán sobre el caso, constatando que habéis valorado y aplicado adecuadamente las competencias que se consideran idóneas para valorar a un paciente con patología psiquiátrica. Con respecto a la nota y a la valoración de las distintas fases de la asignatura, como sabéis, el seminario cuenta un 30% para los que lo hicieron, el rotatorio un 30% y el ECOE un 40%. Para los que no pudisteis hacer el seminario presencial, obtendréis el 30% y estudiando los seminarios que os he ido enviando en vídeo. El 30% equivalente al de la rotación se consigue cumplimentando los casos clínicos que os he enviado por correo electrónico y el 40% en el ECOE. Por cierto, los que hicieron en los seminarios presenciales también pueden mejorar la nota cumplimentando los casos clínicos.
Seguramente aprobar clínica psiquiátrica no va a ser tan fácil como hacer estas carambolas, pero tampoco va a ser tan difícil como hacer esta otra, que por cierto la he hecho yo. Recordad que tenéis a vuestra disposición una tutoría a través de este correo electrónico. Solamente me queda deciros adiós y desearos buena suerte.